le estaba comentando de que como agenda quiero tocar el departamento de radiología en tiempos de pandemia, la radiología de tórax después y al final hacer algunas conclusiones. Como les estaba comentando, a mi hospital, un hospital del Ministerio de Salud nivel 3, como a todos nos cogió la pandemia con estos problemas que tenemos de un estancamiento de hace 50 años en los servicios de salud. Entonces lo que hicimos fue reconformación de los grupos de trabajo, focalizando básicamente lo que es emergencia. Les comentaba que gracias a un trabajo que se hizo en 2009 en mi hospital, hicimos toda una reingeniería y se renovó con equipos digitales. Tanto es así que tenemos equipos digitales directos y algunos equipos portátiles todavía, en este caso analógicos. Entonces, el segundo punto fue centrar, para no exponer mucho a nuestros médicos radiólogos, a los tecnólogos médicos, a los administrativos. La ley fue bien claro, mayor de 60 años y con comorbilidades a su casa, felizmente solo 4 radiólogos, el resto siguió trabajando, y se conformó un comando de trabajo integrado por un médico radiólogo joven y que tenía la facilidad de vivir cerca del hospital. Entonces, y el otro detalle importantísimo que nos ha permitido continuar en contacto con nuestros pacientes ha sido la teleradiología. Para eso ha sido fundamental nuestro sistema de teletrabajo, de manera tal que hicimos turnos con los fotoradiólogos que están de descanso, limitados por esta situación, de hacer un programa, y seguimos trabajando y hemos tenido la oportunidad de ver los casos que les voy a mencionar. Paralelamente, el grupo de trabajo de los radiólogos jóvenes, ¿no?, liderados por el doctor Tico, y con la doctora Negró, la doctora Román y los residentes de tercer año, hicieron un trabajo a pedido nuestro, hicieron unas medidas internas rápidamente con revisión de la literatura en ese momento, y nos hicieron una serie de recomendaciones del estudio tomográfico, ecográfico y radiología convencional en pacientes confirmados o sospechas de infecciones por COVID-19 en el departamento de radiodiagnóstico del Hospital Cayetano Heredia. Esto fue importantísimo para nosotros, los empapamos. Recuerden que hemos ido conociendo por pasos esta enfermedad, ¿no? Y seguimos, y se sigue en el mundo entero investigando, y cada día nos dan muchas sorpresas. Entonces, en este documento de trabajo propio de nuestro departamento, nos recomendaban lo siguiente: la radiografía de tórax no son, por ahora, la técnica de diagnóstico para el coronavirus. La prueba viral sigue siendo el único método específico de diagnóstico y se requiere confirmación con la prueba respectiva, incluso si los hallazgos radiológicos sugieren COVID-19. Como segunda instancia, el COVID-19 es nuevo para la comunidad radiológica, la información cambia día a día, así como las recomendaciones. Y otro aspecto sumamente importante para minimizar riesgos, las exploraciones radiológicas se harán portátiles siempre que sea posible, tomando las precauciones de protección correspondientes y minimizando que el personal entre en contacto con el paciente. Salvo las radiografías iniciales que son a demanda, las pruebas realizadas siempre deben ser con el mismo equipo y obviamente con las medidas de seguridad. Recomendaciones para el estudio radiológico. En el mismo documento, en el caso de un paciente sospechoso de coronavirus, las pruebas radiológicas las indicará la clínica del paciente. Es fundamental, hemos escuchado todos los días a los expertos que esto es fundamental, y en el caso de nosotros, de los países subdesarrollados de Latinoamérica, la clínica es fundamental. La clínica, la prueba de laboratorio y la radiología simple son pilares fundamentales. La radiografía de tórax es importantísima. Les cuento que en mi hospital no contamos con tomografía, es un tomógrafo tercerizado y tenemos limitaciones como muchas de las instituciones que hay en nuestro país. Mientras haya disponibilidad de la prueba de laboratorio, no está indicado los estudios imagenológicos como despistar. Consideraciones de la evaluación diagnóstica. Obviamente la microbiología es sumamente importante, la prueba del hisopado, la prueba del PCR, la clínica es fundamental, el laboratorio, ¿no? Y luego es la radiología, ¿no? Y acá quiero determinar que realizamos la radiología de tórax en 2 incidencias, ¿no? Póstero, anterior y lateral, mientras el paciente lo puede.
como sabemos perfectamente. La tomografía, bueno, esto es como protocolo, solo si hay hipoxemia o taquipnea sin infiltrado en la radiografía de tórax. ¿Qué hallazgos tenemos en los estudios radiológicos de una radiografía simple de tórax? La radiografía simple de tórax nos acompañó casi muchos años, ¿no? Apenas descubierto, los rayos X del eco de Röntgen. La radiografía tórax ha sido el pilar fundamental y no es un secreto que internistas, emergencistas, neumólogos manejan muy bien, y obviamente los detalles más finos tienen que ser determinados por los radiólogos. Hay pocos datos publicados, pero sensibilidad y necesidad limitada, como sabemos, muy limitadas. Es indudable el valor en el diagnóstico inicial simplemente por establecer la sospecha radiológica de neumonía. Y acá quiero poner esto entre comillas, neumonía, porque ahora se está hablando de neumonitis química, etcétera, la cascada de la población. Más adelante tengo un gráfico en lo que es fisiopatología de imagen para ampliar este detalle. Sospechar ante cualquier alteración parenquimatosa, que puede ser una infección, especialmente si es bilateral, periférica o basal. Estos detalles son importantes. Periférica, bilateral o basal. Realizar estudios con equipos apropiados de acuerdo a las posibilidades de cada centro. La realidad. ¿Cuáles son recomendaciones de la Sociedad Británica de Radiología? Normal, no excluye COVID-19, correlacionar con los hallazgos de laboratorio, clásico probable de COVID-19, opacidades múltiples, predominantemente en el lóbulo inferior y periféricas, más si son bilaterales. Y acá, porque en el lóbulo inferior hay una razón de la estructura anatómica. Recuerden, el bronquio tronco hacia el lado derecho es más vertical y el ángulo de salida por la tráquea es más agudo, de manera tal que el pool de virus va a ingresar cuando es por vía respiratoria, obviamente, en mayor volumen, y por eso es el motivo de que estas opacidades las vemos en ese lugar. Indeterminado para COVID-19 no encajan los descriptores clásicos, no COVID, por ejemplo, acá neumotórax, neumonía lobar, derrame pleural, edema pulmonar. Hay un estudio de los chinos realizado en Singapur que muestran que función pleural tenían casi mínimo 1 o 2 pacientes o casi mínimo. También en este documento de los radiólogos de mi hospital recomendaba lo que nosotros hemos constantemente reclamado, y es un problema que se tiene no solamente en el Perú, sino en el mundo, las recomendaciones de bioseguridad para el personal de salud del área del radiodiagnóstico. En este contexto epidemiológico que nos encontramos, el personal de radiodiagnóstico, con la finalidad de cumplir con la atención y el existir contacto cercano con el paciente, necesita, quiero remarcarlo, necesita contar con el material de protección adecuado, según los estándares internacionales, para evitar la transmisión del virus y asegurar la salud de nuestro equipo de trabajo. Radiólogos, residentes y personal administrativo de apoyo. Ya tenemos un cuadro, ¿no?, donde, que se puede encontrar en todas las publicaciones, pero es importante para mi hospital, ¿no? Recomendaciones de equipo de protección básico para el personal radiodiagnóstico en el hospital que está frente a pacientes confirmados o sospechosos COVID-19. Y este es nuestro fluxograma, ¿no? Mi hospital ha tenido que abrir un área especial para COVID, ¿no? Con las dificultades, el comando de mi hospital, en este aspecto se ha movilizado bien, ¿no? Es un grupo de trabajo conformado por varias áreas y se ha creado un lugar especial en el hospital, que llamamos Centro Juvenil, y ahí, obviamente, con las dificultades y los problemas que tenemos, hemos ido trabajando nuestro fluxograma. Todavía tenemos las dificultades, algunos pacientes se filtran al área de emergencia. Estamos constantemente, felizmente, entre comillas, felizmente esta pandemia nos ha cogido con la tecnología en la mano, ¿no? Tenemos el WhatsApp, estamos constantemente comunicados con el grupo que trabaja día a día, en el hospital. El otro tema sumamente importante y que está en proceso de investigación, ¿no? Las revistas importantes, New England, Nature,
Lancet, el Radiology tiene todo un número dedicado a estas investigaciones, y acá esto sí es apasionante, ¿no? En la mañana escuchaba al doctor Gotuso y mencionaba pues que la vía más importante es la respiratoria, no descuidar, sin embargo, de la conjuntiva. No se ha demostrado por vía vaginal o por vía auditiva, ¿no? Podría ser por vía oral porque se ha encontrado al virus en los residuos sólido-fecales. Entonces, es todo un trabajo, pero enfoquémonos a la parte de la vía aérea. Una vez que ingresa el virus, ¿no? Estos receptores AC2 son sumamente importantes. Estos se encuentran en el tracto respiratorio y en el tracto gastrointestinal fundamentalmente. Una vez que ingresa hay una replicación viral, ¿no? El virus en la vía respiratoria superior, ¿no? Se une como hemos dicho, a estos receptores AC2, el virus ingresa a las células, se multiplica, hay una lesión celular, y en algunos pacientes, lo referían incluso algunas enfermeras, parientes nuestros que trabajan en los hospitales de España, que sentían anosmia, ¿no? Paso por eso acá como pregunta, lo ponente es un cuadro que ha trabajado el CERAM, ¿no? El grupo liderado por el doctor Pablo Solís, ¿no? Y de los cuales hemos cogido, al final en la referencia voy a mencionar, esto no es nuestro, y acá, a este extremo derecho, tenemos la primera infección, hay una clínica leve, hay un inicio de la respuesta inmunitaria. Recuerden que si vamos viendo la curva de la evolución, primero aparece la inmunoglobulina IgM y para luego, en fases crónicas, aparece la IgG. Entonces hay decía el maestro Gotuso de la mañana, ¿no? Que apenas ingresa el virus ya hay respuesta inmunitaria, pero que se hace evidente recién a los 7, 8 días con IgM, inicialmente aguda y luego con IgG crónica. Luego hay una gran capacidad de disminución contagiosidad en esta fase. Entonces nuestra radiografía de tórax va a resultar normal, ¿no? Vemos una radiografía por los campos pulmonares de transparencia y densidad, marcas de densidad vasculares, de densidad conservada, los senos costoidofáticos libres, recuerden bien, miren. Más adelante vamos a hacer una decisión más importante, y en tomografía rápidamente lo paso porque el doctor Treyes va a manejar este tema. Incluso ellos han hecho un trabajo ahí en la clínica donde labora. Luego, pero siempre que vemos nosotros una radiografía de tórax y lo vamos comentando con residentes, ¿no? Entonces el concepto, cuando vemos una radiografía de tórax, nos dedicamos a ver, entre comillas, lo que vemos, ¿no? Los campos pulmonares, los senos costoidofármacos, el contorno del diafragma, el seno cardiofrénico, la silueta cardíaca, el mediastino, determinar bien su contorno, etcétera, pero los radiólogos modernos ya ven a la radiografía con otra visión. ¿Y cuál es esa visión? La visión de que ya esto está en nuestra mente, el lobulillo pulmonar secundario de Miller, que es la unidad anatómica funcional del pulmón. Esto es la clave. Entonces, en esta segunda fase de infección pulmonar va a haber ya el virus, va a ingresar a la alveolar. Les cuento rápidamente, como un introito a lo que va a hablar el doctor Treyes. El lobulillo secundario de Miller es una estructura de aspecto poligonal. Siempre le hago la comparación a los residentes que el pulmón es como un edificio. El intersticio serían los fierros de esta gran estructura, ¿no? Weibull en 1970, antes del inicio de la tomografía, él en cadáveres demostró que hay un intersticio peribroncovascular, aquel intersticio que está en la porción axial, central. De ahí salen las fibras de tejido conjuntivo, el intersticio, hacia la parte del lobulillo secundario, hacia el intersticio intralobulillar. De la pared del extremo sale el famoso intersticio subpleural, de manera tal que estos tres intersticios conforman el andamiaje del pulmón, mientras que el parénquima pulmonar está conformado por los alveolos, ¿no? Entonces,
Esto es el lobulillo secundario de Miller. En el centro está la arteria y el bronquio. La arteria, recuerden, rama de la arteria pulmonar. Y al lado, por eso se llaman los gemelos, que en la radiografía de tórax lo vemos visiblemente en la parte de los cilios, ¿no? Entonces, las paredes son de tejido conjuntivo por donde discurren las vénulas. Este lobulillo secundario de Miller mide 1.5 a 2 centímetros y dentro de ellos se encuentra más o menos entre 15 a 25, dice la literatura, acines. Dentro de los acines están los alveolos. Entonces, esa es la clave para entender esto del patrón en vidrio ilustrado, no es cosa nueva, la hemos visto en las enfermedades virales, en influenza, ¿no? La hemos visto en las famosas neumonías intersticiales, en la fibrosis pulmonar. Entonces ya lo conocemos, pero acá hay que estudiar y hay que ver por qué solamente están tomados los periféricos, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, hay una lesión en la pared alveolar, reacción inflamatoria, activación de la inmunidad general, y acá es lo que va a activar lo que se llama la tormenta de la citoquina. Entonces, ¿no? Ingresan a los alveolos, ¿no? Y va a producir edema pulmonar. Es otro tema importante que se debe revisar, por ejemplo, en China, en Wuhan, hicieron las primeras necropsias, ¿no? Y esto hay que enfatizarlo, sería importante de que en nuestro hospital también empecemos a hacer las necropias para ver y al final determinar cuál es la fisiopatogenia de esta enfermedad, ¿no? Alteración de pequeños vasos, y lo otro, va a haber trombosis, lo que está en boga, trombosis, tromboembolismo pulmonar a todo nivel. Entonces, en esta segunda fase, vamos a ver, ya no voy a ver mi radiografía normal, voy a ver opacidades periféricas, aumento de la densidad sutil, ¿no? Tenues, ¿no? Hay que fijar en los ojos, patrón intersticial focal, ¿no? El intersticio que normalmente no se ve empieza a llamarnos la atención, un patrón intersticial difuso, y luego aquellas famosas imágenes que a veces discutíamos, ¿no? El patrón alveolo intersticial, esa mezcla de opacidades reticulares con opacidades alveolares que están entrando a la consolidación, o mejor dicho, previo a lo que es el patrón en vidrio de sustrado para luego pasar a la consolidación. Y en la tomografía, el siguiente ponente. Esta imagen estuve viendo en la mañana una presentación de Stanford, de un radiólogo, y esta imagen me gustó sobremanera, por eso los traigo, y el correlato es interesante. Entonces, esto es el alveolo. Acá están viendo el alveolo, las paredes, miren los neumocitos tipo 2, el tipo 1, ¿no? Todo esto es el alveolo en un paciente no infectado, y miren el surfactante que protege el alveolo, ¿no? Acá va a ocurrir la hematosis en los capilares respectivos. ¿Qué pasa en una infección aguda? Miren, por acá está el famoso coronavirus, que ha infectado, entre comillas, al neumocito tipo 2, al tipo 1, y empieza a producir la tormenta de las citoquinas. Miren todos estos mediadores que libera, hay destrucción, y empieza en el espacio alveolar a acumularse esta zona de detritus, ¿no? Ese edema que ven en los resultados de anatomía patológica, ¿no? Esa alteración, debris, ¿no? Heterogénea, para que más adelante haya una opacificación difusa y haya más consolidación. Y acá el correlato, eso lo va a ver el doctor más adelante. Ya si el paciente va empeorando, su estado es crítico, pasa a la unidad de cuidados intensivos, miren todo lo que va a ocasionar, ¿no? Y ya el virus está en el torrente sanguíneo, hay daño de las células epiteliales, trombosis, muchos pacientes tienen tromboembolismo pulmonar, para ellos la tomografía es importante, miocarditis, enterocitos también son afectados, por eso pacientes hay diarrea, riñones, falla renal, hígado, falla hepático, sistema nervioso y cefalopatía necrotizante aguda. ¿Ya? Muchas de estas patologías descritas en series muy cortas y con fisiopatología no muy clara. Voy a pasar rápidamente.
para ver, acá ya estamos, miren esos pulmones, ¿no?, de volumen disminuido, una alteración difusa del intersticio con esta radiopacidad de aspecto alveolo intersticial, y acá estamos entrando a lo que se llama ya el pulmón blanco, o sea, un síndrome de distrés respiratorio del adulto severo. Entonces, la indicación de la solicitud de radiografía tórax en urgencia si existe sospecha de infección por COVID-19. Se realizará a ser posible, esta es de la Sociedad Española de Radiología Médica, ¿no?, del CERAM, será posible en el departamento de diagnóstico por imagen. Si no es posible, se realizará una radiografía con el equipo portátil. En UCI, siempre que el intensivista la crea conveniente, acá en los casos agudos, en los casos severos, ¿no? En pacientes hospitalizados siempre se realizaba con el equipo portátil y únicamente en las siguientes situaciones: empeoramiento clínico relevante, estancamiento clínico a la finalización del tratamiento, pacientes que han estado en un cuadro clínico grave, ingresados en UCI, al alta tras su recuperación, ¿no?, etc. Entonces, esta imagen también es de la Sociedad Española de Radiología, muy bonita, ¿no? Es un resumen de las lesiones que son compatibles y sugestivas en COVID-19. Acá en el auditorio hay internistas, hay neumólogos y otras especialidades. Es importante, por favor, que grabemos estas imágenes que ya le estamos viendo, ¿no? Uno, acá está uno, opacidad focal. Esta es la porción superior, este es el tercio medio, este es el tercio inferior, el seno posturformático derecho, seno cardiofrénico, miren el diafragma, y vemos esta opacidad focal, claro aumento de la densidad. No es un nódulo, ¿eh?, es una opacidad focal con un claro aumento de densidad, de márgenes algo definidos, un poco nuboso, aunque menos que un nódulo, obviamente eso no es un nódulo. Puede ser como una opacidad focal, ¿no?, pero menos evidente que la anterior, y basal. Puede ser, acá, tiene un aumento de la densidad, tiene un aumento muy sutil, ¿no?, más extenso que esto, y puede haber un patrón intersticial. Miren, acá hay un intersticio, focal o difuso, imágenes lineales, con un refuerzo peribronquial. Refuerzo es una palabra más clínica, ¿no?, con un engrosamiento peribronquial, diría yo. Y 5, patrón alveolo intersticial, ¿no? Hay componente alveolar, recuerden el lobulillo secundario de Miller es sumamente importante para comprender esta fisiopatología, y hay combinación de varios. Entonces vamos a ver algunos casos acá rápidamente. La radiografía de tórax, que es nuestra estrella, y en los países en desarrollo como nosotros, Latinoamérica, es un elemento sumamente importante. La radiografía de tórax posterior anterior lo dividimos en 3 tercios, ¿no?, como un punto de referencia, el botón aórtico, ¿no?, en la parte inferior hacia arriba, tercio superior, luego el tercio medio, el tercio inferior. Entonces, íbamos, o antiguamente hacíamos en base a los ilios, ¿no?, ilio, región iliar, ilio del lado derecho, ilio del lado izquierdo, parailiar acá, parailiar, apical, ápice derecho, ápice izquierdo, ápico subclavicular, también paraescapular, ¿no?, paraescapular, paralelo a la escápula, periférico, seno posturofragmático, etc. Entonces eso nos va a ayudar, sobre todo, porque en las radiografías, en algunos lugares han hecho clasificaciones interesantes que ayudan para el diagnóstico. Esta es una radiografía del grupo El CERAM también, donde vemos acá, miren, se ve bien el seno posturofragmático, se ve bien el contorno del diafragma, ¿no? Llama la atención, además de esta opacidad que está marcada por acá, también por acá hay una opacidad. Las marcas vasculares engrosadas, nada más. Pero periférica, yo diría paraescapular, periférica. Este es de mi hospital, este es un patrón, ya no hay opacidades tan sutiles por acá, mire, hay una paraescapular periférica, hay otra basal, hay otra acá, y un engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Acá igual se le da una opacidad, ¿no?, media, casi vidrio deslustrado, porque el vidrio deslustrado es un término tomográfico, ¿no? En radiografía generalmente no se utiliza, pero casi pues, parece un vidrio deslustrado en
adyacente justo a la cisura menor. Entonces esto sería el lóbulo superior y esto sería el segmento anterior. Esta también es de nuestro hospital, ¿no? Hay un engrosamiento acá del intersticio y acá hay estas opacidades sutiles, periféricas, nada más. Este es otro, ¿no? El engrosamiento del intersticio es más acentuado, digamos. Acá hay algunas opacidades muy sutiles, mira acá, basal del lado derecho y también el lado izquierdo. Esto también de la literatura, ¿no? Paciente que está sentado, hay un leve patrón intersticial, es bien, un poco difícil de determinar, ¿no? Pero más parece marcas vasculares, pero en realidad sí, pues está unida, pero viéndole bien y obviamente dentro del contexto clínico. Esto sí, ya es un patrón intersticial difuso, ¿no? Con afectación predominantemente del pulmón o del campo pulmonar derecho. Entonces, de mi hospital, igual, una afectación difusa, con un intersticio engrosado y algunas radiopacidades confluentes en el área retrocardíaca izquierda. Igual, este es otro patrón intersticial difuso en ambos campos pulmonares, también de mi hospital, y estas imágenes alveolos intersticiales que estaban comentando, ¿no? Alveolos intersticiales, focales iniciales, ¿no? Esta es más. Acá ya hay una mezcla de un patrón alveolo intersticial más acentuado. Recuerden el lobulillo pulmonar secundario de Miller. Es cierto, no vayan a pensar que en una radiografía vemos el lobulillo pulmonar. No es así. Eso es patrimonio de la tomografía axial computarizada. Pero los radiólogos modernos ya estamos imaginando, ¿no? De que aquí hay una afectación en vidrio ilustrado y acá hay una consolidación y el paciente está entrando a un cuadro de distrés respiratorio más severo. Entonces, también de la Sociedad Española de Radiología, ¿no? Nos guiamos para empezar a hacer nuestros informes radiológicos, pero este informe radiológico lo hemos adaptado a nuestra realidad, poniendo las cosas básicas, ¿no? Los datos clínicos, la procedencia, ¿no? El estado de laboratorio, si es portátil, si es una AP, si es una posterior con su lateral, ¿no? Determinar si es la distribución, acá es importante, si es central, periférica o difusa, y sugiere COVID, opacidades, ¿no? Patrón intersticial, sobre todo opacidad periférica, cualquiera de estos hallazgos en unos más lóbulos. Sugiere lesiones no típicas de COVID-19, derrame pleural, adenopatía, fibrosis. Eso es importante. No se ve adenopatías en estos casos. Patologías alternativas, nódulo más, edema de pulmón, neumonía lobar, tampoco. Entonces, con esto hacemos una impresión diagnóstico-conclusión y ponemos hallazgos que son sugerentes de COVID-19. Hallazgos en la radiología que sugieren, o hallazgos que no son típicos, que no se puede excluir COVID-19. Otro no se puede excluir una concomitancia y en otro caso es que el tórax está normal. Este es otro documento de la CERAM, ¿no? Acá son más específicos y he visto, ¿no? Hay un estudio de hecho en Hong Kong, donde hacen, son más minuciosos, digamos, en la distribución de las lesiones y le dan puntajes. En nuestra realidad, todavía el intensivista, el internista, no nos pide, y sería interesante, gradualmente vamos a ir viendo los pacientes y haremos alguna publicación para ver la posibilidad que nosotros los radiólogos podemos ayudar en la recuperación o en el empeoramiento clínico del paciente con estos puntajes. También este mismo autor, al final voy a referir a fuente, actualiza hoy día en la página de CERAM para los pacientes que tienen complicaciones. Los puntajes son interesantes y hay algunos datos que sirven, que podemos extrapolar a nuestra realidad, ¿no? Igual ya lo que hemos visto de conclusión del informe. Y como conclusión podríamos mencionar que la radiografía tórax es un elemento importante, obviamente, dentro del entorno clínico, no se olvide, clínico y laboratorio, ¿no? Es importante. Segunda conclusión, no se olviden del lobulillo secundario de Miller, que es la unidad anatomofuncional del pulmón,
recuérdenlo bien, eso es importante. Y la bibliografía que hemos tenido a bien tener ahora, la revisión de fisiología del doctor Pablo Solís, del CERAM, tutorial también del doctor Jordi Catala, ¿no? Presentación del COVID de Valdés Solís, Radiology. Acá hay una muy buena revisión, el Radiology Assistant, que es un hermoso link, ¿no? Es una web muy bonita con muchos casos tutoriales. Y hay una serie de literatura que tenemos que ir aprendiendo. Esto empieza recién, vamos a tener que ir aprendiendo y revisando. No quiero terminar sin antes agradecer a la Sociedad Peruana de Radiología, a nuestro presidente, el doctor Bertino Díaz, quien me pidió hacer esta charla. Estamos muy complacidos. Quiero expresar también mi agradecimiento y mi saludo a los valerosos radiólogos de mi departamento, radiólogos, tecnólogos, ¿no? Técnicos administrativos y todo el personal que está al frente de batalla. Un saludo y agradecimiento especial al doctor Mario Pereira, jefe actual del Comando COVID en mi hospital, quien ha demostrado, pese a su juventud, recién egresó el año pasado, y ha demostrado una gran capacidad y estamos trabajando codo a codo. Se nos vienen días difíciles, lo sé, se nos vienen días difíciles, pero como decía, recibí un WhatsApp de nuestro amigo Glenn Mena, nos hablaba de los duros del Perú, y acá estamos los duros del Perú para salir adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor César Ramírez por su excelente presentación. A continuación vamos a invitar al doctor Hubertino Díaz, quien va a hablar acerca de la utilidad del ultrasonido en la evaluación de la patología por COVID-19. Buenas tardes con todos los participantes de esta conferencia online. Les agradecemos su participación. Esta presentación lo realizamos con el mayor gusto y detalle posible. Agradecerle al doctor César Ramírez, al doctor Miguel Tres por su gentileza de poder participar. En esta conferencia de ecografía pulmonar en COVID-19, vamos a hacer una revisión rápida del patrón normal, cuáles son los hallazgos o las características más importantes de la sospecha del COVID-19. Como conocemos desde hace muchos años, los que hacemos ecografía, sabemos que es una técnica de una alta sensibilidad y especificidad para evaluar enfermedades intersticiales, pleurales y consolidaciones pleurales. Lo que desde hace muchos años conocemos que el ultrasonido solamente servía para hacer diagnóstico de efusión pleural. Como ustedes comprenderán, la evolución del tiempo y de la literatura actual en estos momentos nos reportan una validez importante en el diagnóstico de la neumonía pulmonar por COVID-19. Hemos hecho una revisión de todo lo publicado, no de todo, de una gran parte de lo publicado hasta la fecha, de los reportes, los trabajos de China, de Italia fundamentalmente y de España. Pero ahora, en este momento, hay cierta controversia si es válida o no es válida una ecografía pulmonar en COVID-19. Personalmente, en nuestro país y en nuestro servicio todavía no lo estamos usando, la ecografía pulmonar en COVID-19, pero es importante saber cuáles son los alcances que están teniendo en esta pandemia. Nuestros objetivos de la presentación es recordar los criterios normales de la ecografía pulmonar, reconocer los hallazgos ecográficos que sugieren neumonía del COVID-19, revisar algunas propuestas de protocolos, hay pocas propuestas de protocolos para realizar este estudio ecográfico. ¿Cuál es
su utilidad, saber hasta cuándo podemos ser útil con un examen de ecografía y algunas conclusiones de esta presentación. La ecografía pulmonar se ha manejado hace muchos años, para lo cual la técnica que conocemos y sabemos usar traductores convexo, que es el traductor más adecuado, traductores lineales, ¿no?, de baja frecuencia, obviamente tienen mejor resolución. Y es fundamental hacer evaluación con traductores lineales, por ejemplo, cuando queremos evaluar la línea pleural. Los traductores sectoriales también se usan para ver lesiones profundas. Tiene baja frecuencia y mejor resolución en profundidad. La técnica se ha dividido esquemáticamente en 3 regiones: región anterior, región lateral o axilar y región posterior. La región anterior trazamos una línea paraesternal, otra línea axilar anterior y otra línea axilar posterior. Se dividen en 6 segmentos y una línea a nivel de la región areolar. Entonces, tenemos la región anterior en 2 segmentos, segmento 1, segmento 2, la región lateral o axilar, segmento 3 y 4, y la región posterior, segmento 5 y segmento 6, ¿no? En todos ellos debemos hacer la evaluación para hacer una evaluación esquemática. Entonces, la evaluación de ambos campos pulmonares. En estos tiempos debemos utilizar un equipo de bioseguridad, el EPP, equipo personal de protección, y una vez realizado la ecografía en pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19, hacerla desinfectar el equipo. ¿Cuáles son las recomendaciones para la realización de un examen ecográfico en COVID-19? Si un paciente no tiene sospecha de COVID-19, no hay clínica para pensar en COVID-19, el médico debe usar siempre una mascarilla quirúrgica, preferentemente una N95, unos monogafas, guantes y bata antifluidos. El paciente debe usar mascarilla quirúrgica. La ecografía en pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID-19, utilizar un ecógrafo específico para tal fin, ecógrafo potencialmente contaminado. No podemos hacer en estos tiempos con el mismo ecógrafo realizado un paciente sospechoso o con COVID, hacer a pacientes que no tienen clínica de COVID-19. El médico debe usar estos equipos de protección cuando vamos a realizar un estudio con un paciente COVID positivo, ¿no? Prácticamente en nuestros medios está bien limitado, pero sin embargo, el hospital donde manejamos tienen este equipo. El paciente debe usar mascarilla quirúrgica, poner sábanas desechables en la camilla, utilizar manga protectora del traductor y su cable. Revisemos o recordemos lo que es ultrasonido pulmonar normal. Normalmente el parénquima pulmonar no es visible. Es visible cuando es patológico. Por ejemplo, un derrame pleural, una neumonía, un compromiso intersticial, etc. O un neumotórax. Se evalúa mediante artefactos. Los artefactos son imágenes, son pseudoimágenes que representan solamente a la ecografía en este caso, que nos dan señales de alguna patología. Después, recordar la línea espesor menor a 1 milímetro normalmente. Cuando ese espesor crece o se hace en engrosamiento, y es patológico. En este caso, la mejor evaluación de la línea pleural se realiza con traductor lineal porque tiene mejor resolución, como estamos viendo en este video, ¿no? Después tenemos las líneas A, son líneas paralelas a la línea pleural, son imágenes de reverberación. Tenemos también las líneas B, que vamos a ver en las diapositivas más adelante, son líneas verticales hiperecogénicas. Otra de los signos
de pulmón normal es el deslizamiento pulmonar. Este movimiento entre las pleuras, entre la pleura visceral y parietal, es el movimiento normal de la inspiración y de la expiración. Esta es una imagen con un traductor convexo donde observamos los arcos costales con una sombra posterior, arco costal con una sombra posterior. Esta es la línea pleural hiperecogénica. Acá están los artefactos de reverberación, las líneas A. Esta imagen representa un murciélago. Las sombras de los arcos son las alas del murciélago y la línea pleural, el cuerpo del murciélago. Siempre está presente en este caso el murciélago, por eso le pongo como anécdota el signo del murciélago. Enfoquemos lo que es las líneas A. Las líneas A son líneas hiperecogénicas paralelas y equidistantes a la pleura en pulmón normal. Las líneas B son imágenes en cola de cometa, son artefactos en cola de cometa, se originan a nivel de la línea pleural y ocupan prácticamente toda la pantalla y son hiperecogénicos, borran las líneas A, desaparecen las líneas A, son bien definidas, se mueven con el deslizamiento del pulmón, que nos representa estas líneas B en cola de cometa, representan edema o fibrosis de los septos interlobulares. Podemos encontrar 2 o menos de 3 se considera normal. Mayor de 3 son patológicas. Tenemos el signo del movimiento de la pleura, que ya lo habíamos visto, pero en este video se ve perfectamente cómo se está moviendo la pleura, ¿no? Eso es normal, el movimiento pleural normal de inspiración, de expiración. Si nosotros evaluamos esto en el modo de movimiento, modo M, vamos a encontrar imagen estática, como estamos representando estas imágenes lineales, transversales, paralelas a la piel, son imágenes estáticas que representan la pared torácica. Y esta línea pleural, y esta por debajo de la línea pleural hay una imagen heterogénea, imagen en arena de playa, lo consideran para hacer una simulación. Estas líneas son las olas de la playa, las olas del mar, y por debajo de la línea pleural encontramos la arena, el signo de la arena de playa en ecografía normal en el modo M. ¿Cuáles son las principales patologías que evaluamos con ultrasonido pulmonar? Tenemos el neumotórax, el derrame pleural o efusión pleural, consolidación de neumonía, el síndrome alveolo intersticial. El neumotórax, ¿cómo lo vemos? Habíamos dicho, el movimiento, en este caso, esta es la parte normal del tórax, movimiento, y hay un punto donde ya no se mueve. Están observando este punto, ya no se mueve. Y ese punto en el modo 2B, perdón, en el modo 2M, como es esto, se va a perder, se pierde la movilidad y se representa de imagen similar a lo estático de la pared torácica y nos da esta imagen como signo del código de barras que representa el signo del neumotórax. Esta imagen donde hay un punto de quiebre de lo dinámico a lo estático, signo del punto pulmonar. Ahora vamos a revisar cuáles son los hallazgos ecográficos que se relacionan a neumonía del COVID-19. En primer lugar, a nivel pleural tenemos engrosamiento de la pleura con irregularidad pleural. Líneas B en diferentes patrones, focal, multifocal, confluente, que a veces lleguen a ser un signo completamente blanco, consolidaciones, una variedad de patrones pequeñas a nivel subpleurares, multifocales, translobar, no translobar, con broncogramas aéreos,
Ocasionalmente podemos ver también broncogramas aéreos. Presencia de líneas A en fase de recuperación, cuando haya mayor aireación del pulmón, en fase de resolución, en fase de evolución favorable, obviamente, vamos a encontrar la presencia de las líneas A. Efusiones pleurales son raras. Y acá tenemos un esquema muy importante, muy bonito del doctor Vollmer, en el tutorial de ecotorácica, está publicado en la Sociedad Europea, la Sociedad de Ultrasonido de España. Miren ustedes, esto es normal, la línea pleural delgada, hiperecogénica, continua, no hay ninguna quiebre, no hay una disrupción, no hay una ruptura. Acá encontramos engrosamiento pleural, tenemos la línea, la línea B, imagen en cola de cometa, más de 3 patológico, engrosamiento. La siguiente imagen encontramos discontinuidad de la línea pleural, líneas B, mayor compromiso de las líneas B, las líneas B ya se hacen más anchas, miren ustedes esta zona ya como un pulmón blanco, y la área más severa o el compromiso más severo es esta área hipoecogénica de hepatización se llama, con áreas hiperecogénicas puntiformes de consolidación pulmonar severo. Entonces, vamos de lo leve a lo severo. Acá tenemos una representación también bastante demostrativa de cómo se observan las líneas B en relación a su severidad. Las líneas B, algunas líneas B dispersas en grados leves. Después tenemos mayor compromiso, mayor presencia de líneas B, como estamos observando, más seguidas, más frecuentes, y prácticamente está llenándose de color blanco. Se llama el signo de la cascada. Las líneas B son coalescentes. Pasamos en un grado más severo, prácticamente las líneas B se han hecho en forma de un bloque, el signo del pulmón blanco en casos severos, de leve a severo. Muy bien, otro caso publicado por el doctor Soldati, con signos de neumonía evidentes. Tenemos con un traductor convexo, imagen de la línea pleural engrosada, líneas B presentes, más engrosamiento de la línea pleural, con un foco de consolidación que se muestra más en las siguientes imágenes. Miren, hay una ruptura de la línea pleural, que es un signo importante ya de severidad, que está hablando de compromiso pleural y compromiso de condensación neumónica. Esta es otra imagen, también muy representativa para ver la línea pleural de aspecto irregular, puntiforme, con disrupciones, presencia de líneas B, presencia de líneas B, presencia de líneas B. Miren ustedes acá la discontinuidad de la línea pleural. Esta es una imagen también extraída de la literatura, con foco de consolidación pulmonar, con áreas hiperecogénicas puntiformes, a veces pueden estar en movimiento, con la inspiración, expiración se observa, y a veces no, pero un foco de consolidación característico en como signo de neumonía en COVID. En un estudio del doctor Wang, publicado en febrero del 26 de este año, aparte de los signos característicos ya conocidos, a todos los focos de consolidación le hace el estudio Doppler, y obteniendo que en esos focos de consolidación había ausencia del flujo al Doppler. Entonces, el doctor refiere que en los casos de neumonía por COVID-19 no hay vascularización o es muy escasa, lo que se contrapone con lo que es las neumonías bacterianas. En las neumonías bacterianas hay hiperflujo e incremento de vascularización. Es un signo importante que quizás amerita mayores estudios. Entonces,
Es la primera literatura que he encontrado en la revisión que hablan del Doppler a nivel del foco de condensación. Otro caso del doctor Busenso, un trautor convexo, encuentra engrosamiento de la línea pleural de aspecto irregular, engrosamiento con ruptura, un foco de conciliación, líneas B, presencia de líneas B más coalescentes, o sea, más difuso. Prácticamente acá se observa un pulmón blanco y un pulmón blanco definido que habla de su severidad. ¿Las líneas B es sinónimo de neumonía? No. Hay un diagnóstico diferencial, hay patologías que pueden simular presencia de líneas B, como la neumonía viral, como hemos manifestado, la neumonía bacteriana, el síndrome de estrés respiratorio del adulto, contusión pleural, edema pulmonar, fibrosis pulmonar, cambios por radiación. En este caso, contusión pulmonar, hay un error, contusión pulmonar. Miren ustedes, presencia de múltiples líneas B, aparentemente de aspecto irregular, la pleura irregular, que puede simular una neumonía viral. Pero para eso está la clínica, obviamente, para poder decir que es una imagen que podría sugerir una neumonía u otro tipo de patología, en este caso contusión, de haber un cuadro clínico importante, ¿no? Un trabajo de otro Qian Yi, donde hace una correlación entre las características tomográficas y ecográficas de neumonía en COVID-19. Si las imágenes que se representan, como esta tomografía con vídeo de ilustrado, ¿qué es lo que representa en la ecografía? En la ecografía se representa como líneas B. Líneas B. Y hace un cuadro comparativo, la correlación entre las características tomográficas y ecográficas de neumonía en COVID-19. Tenemos, en tomografía se ve un engrosamiento pleural y en ecografía también se ve engrosamiento de la línea pleural. Los granos en vidrio esmerilado o en fusión también se van a ver como líneas B, puede ser multifocal, discreto, confluente, sombra pulmonar infiltrante, líneas B confluentes, consolidación subpleural, pequeñas consolidaciones, consolidación translobar, consolidación no translobar o translobar, ¿no? Efusión pleural es rara, la efusión pleural es rara, más de 2 lóbulos afectados, distribución multilobar de anormalidades. Y lo que es importante acá, cuando la tomografía en etapas muy incipientes es negativo, o las imágenes son atípicas en fase muy temprana de la enfermedad. Lo que la ecografía puede presentar líneas B focales es la principal característica en la fase temprana. De acuerdo a esta publicación, tiene un mejor rendimiento cuando evaluamos en fase muy temprana en relación a la tomografía. También podemos observar líneas A en fase evolutiva o de convalescencia o de resolución del proceso neumónico. Resumen de los hallazgos ecográficos, lo más importantes en el COVID-19, recordar engrosamiento pleural de aspecto irregular, ¿ya? Es importante, puede haber ruptura, es un signo de mayor complicación. Presencia de líneas B, diferentes grados de línea B, hasta el pulmón blanco. Y los focos de consolidación con broncograma aéreo. Esta es una imagen del doctor Yales, un doctor que trabaja en España. Y en su trabajo, obviamente, se le diagnosticó un COVID. Eso está publicado en el Twitter del doctor. Y ¿qué es lo que un día después del diagnóstico de COVID, dolor de garganta, dolor de cabeza, ¿no? Lo que pasa, le hacen una ecografía. Él se hace ecografía porque él tenía un ecógrafo portátil inalámbrico y se hace controles prácticamente todos los días porque estaba en su casa, en su domicilio,
y se hace aparentemente normal, ¿no? Esta es una imagen que lo ha publicado el doctor Vidal y se ha hecho el seguimiento, ¿no? Y yo les traigo esta imagen, miren, el día 7, el cambio que se observa, el día 7, presencia de múltiples imágenes, líneas B. Día 14, hay una cosa importante, ya estamos observando, hay líneas B, pero se están observando pequeñas líneas A, está en una fase resolutiva. Y el doctor, como se ha hecho el control con su ecógrafo portátil inalámbrico, miren ustedes, ya en la fase a los 21 días, muy poco líneas B, presencia más seguido de líneas A, lo que dice que la evolución ha sido favorable, ¿no? Después vamos a revisar cuál es la propuesta de estandarización internacional para el uso del ultrasonido en COVID en pacientes. Es un método simple, cuantitativo y reproducible, ¿no? Esto es publicado 30 de marzo, donde el grupo de médicos italianos hacen esta propuesta. Puntaje 0 cuando no hay hallazgos ecográficos de anormalidad. Puntaje 1, línea pleural irregular y presencia de líneas B. Puntaje 2, disrupción de la línea pleural con pequeñas áreas de consolidación y presencia de líneas B. Puntaje 3, consolidaciones grandes y pulmón blanco. Esta es la representación, estas son las imágenes del grupo que he publicado. El puntaje 1, tenemos línea irregular, línea pleural irregular, presencia de líneas B. Tenemos disrupción de la línea pleural, pequeñas áreas de consolidación, miren, en foco hipoecogénico, con disrupción o ruptura de la línea pleural, imágenes contraautor lineal, imagen contraautor convexo, obviamente cuando es muy pegado a la pleura, el traductor lineal tiene mejor resolución, en este caso también se está viendo acá, ¿no? Puntaje 3, consolidaciones grandes, focos de consolidación mayor a 1 centímetro consideran, y pulmón blanco. El pulmón blanco que les he mostrado en varias diapositivas se considera como puntaje 3 o severo, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos a su clasificación, tenía puntaje 1 leve, moderado y severo, ¿no? Normal, leve, moderado y severo, ¿no? Una de los cambios o las propuestas que realiza es, ellos realizan una evaluación en 14 segmentos, ¿no? 7 por cada hemitórax, en este caso, donde se incrementa una área de focalización en la región posterior. En la región posterior, miren ustedes, hay una área más de poder hacer la evaluación, ¿no? Bueno, y pasamos a otra propuesta del doctor Stone, es una ecografía pulmonar, propuesta de un protocolo de triaje. Esto es muy, muy interesante porque propone que de acuerdo a los hallazgos ecográficos y su correlación con la saturación de oxígeno, ¿cómo es, no? Si nosotros encontramos un patrón normal, y tiene una saturación normal de oxígeno, está ventilando adecuadamente, si viene a consulta, obviamente, viene al hospital y encontramos, tiene cuadro clínico, etcétera, etcétera, le hacen el pulsómetro, le evalúan que tiene una saturación del 97%, pasa ecografía, le encuentra ecografía con patrón normal, ese paciente se va a su casa, un control a su casa. El otro caso, cuando encontramos también una saturación normal, encontramos un patrón B, encontramos líneas B, pero
pero la saturación todavía es adecuada, también se va a su casa. Cuando encontramos que hay desaturación y el patrón ecográfico, encontramos, por ejemplo, líneas hiperecogénicas confluentes, o si encontramos el patrón, por ejemplo, de pulmón blanco, el signo del pulmón blanco, obviamente hay mayor compromiso pulmonar y ese paciente tiene que pasar a hospitalización. Y si encontramos un patrón de consolidación, ese paciente debe pasar a UCI, ¿no? Esta es una propuesta de triaje. Obviamente faltan más trabajos de investigación para poder correlacionar estos hallazgos, ¿no? ¿Cuál es la utilidad del ultrasonido pulmonar en COVID-19? Entonces diremos, es útil para el triaje, una propuesta de utilidad durante el triaje que ya lo vimos. La ecografía es disponible en la mayoría de nuestros centros asistenciales de nuestros países, ¿no?, latinoamericanos. En algunos centros no contamos con tomografía, pero si bien es cierto, esa no es la razón o el sustento que han tenido los colegas italianos y los españoles y los chinos que han trabajado bastante en este campo, cada vez se observan mayor cantidad de información sobre la utilidad de la ecografía en el estudio de ecografía pulmonar en COVID-19. Cada vez encontramos más. Entonces, no es sido el sustento es que nos da mayor información. Eso es el sustento. Ya sabemos que es portátil, que podemos hacer la ecografía en el lugar donde se encuentre el paciente, en cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Es fácil. Los ecógrafos actuales son de ecógrafos prácticamente un smartphone, son inalámbricos, ¿no? Que es fácil más bien su utilización y la desinfección en este caso. El seguimiento de la enfermedad. Aquellos que nosotros le realizamos una tomografía, sabemos que la lesión está en la región posterior basal del tórax derecho. Ya no debemos hacer una tomografía siguiente, sino una ecografía de control para ver cómo se resuelve esa neumonía, ¿no?, para el monitoreo al tratamiento y uso de ecógrafos inalámbricos. Conclusiones para terminar. Es importante recordar cuáles son los criterios ecográficos de sospecha del COVID, recordar el engrosamiento pleural, presencia de líneas B y los focos de consolidación. La ecografía pulmonar es un excelente método accesible, rápido, portátil e inocuo. La ecografía pulmonar puede ser una gran alternativa en nuestros centros asistenciales de ayuda en el triaje y evolución del COVID. Quiero agradecer a todos por su participación y agradecer al doctor Glenn Mena, que él fue quien nos motivó para hacer estas conferencias. Muchas gracias y listos para absolver cualquier pregunta. Agradecemos al doctor Hubertino Díaz por su excelente presentación. A continuación tengo el gusto de presentar al doctor Miguel Treyes de la Clínica Delgado, quien va a hablar acerca de la utilidad de la tomografía torácica. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se puede ver. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de lo que es la tomografía para el diagnóstico de neumonía por coronavirus. Primero le vamos a hablar de los criterios para obtener una tomografía, las medidas de protección que tenemos que pensar en el tomógrafo, los hallazgos tomográficos típicos, la evolución de la imagen tomográfica y cómo deberíamos estructurar los informes radiológicos. Bastante de esos puntos ya han hablado los expositores previos, pero vamos a tratar de tocarlos brevemente. Esto yo creo que es la diapositiva más importante y es la información que yo quiero que ustedes se lleven a la casa. La sensibilidad del PCR es bajo, es entre 60 y 70%.
De hecho, ya hemos comenzado a hacer pruebas rápidas y ya hemos visto algunos pacientes que tuvieron el PCR positivo en su momento, que la prueba rápida ha salido negativa. Entonces, la sensibilidad de la prueba rápida tampoco no es 100%, que era una esperanza que teníamos nosotros. Esto es importante porque no podemos usar estos estudios para negar que un paciente tenga la enfermedad. En series de China, muchos pacientes han visto que la sensibilidad de la tomografía es cerca del 90%, ¿no? Entonces, va a haber un grupo importante de pacientes que van a ser negativos al PCR y van a tener un hallazgo tomográfico típico. En la serie que nosotros publicamos recientemente con la sociedad, la sensibilidad del PCR estuvo en aproximadamente 60%. Ojo que en nuestra serie también hemos tenido pacientes con tomografía normal y PCR positivo, que fue el 10%. Entonces es importante porque también una tomografía normal no excluye la presencia de la enfermedad, ¿no? Yo creo que ya hoy en día, con la cantidad de pacientes que tenemos, hay que considerar que cualquier paciente que veamos, por cualquier sea el diagnóstico, es un potencial caso de coronavirus y hay que tomar las precauciones con todos, hay que protegernos. Y ese es el nuevo punto, ¿no? Es importante cuidar al personal médico y a los otros pacientes que vienen con patología que no está relacionada con coronavirus. No se olviden que ya hay bastante información que demuestra que existen personas asintomáticas que pueden servir de vectores y contagiar. Los hallazgos tomográficos en la enfermedad inicial son básicamente opacidades en virus ilustrado periféricas, bilaterales, focales o multifocales. En la enfermedad avanzada, estos focos de opacidad en virus ilustrado van a pasar a mostrar opacidades en pavimento loco y luego consolidación. La resolución radiológica es posterior a la resolución clínica, la limpieza es lenta y puede durar más de un mes. Y realmente de esto vamos a hablar, ¿no? Pero no hay un valor en tomar una tomografía control antes de darle de alta a un paciente que no tiene hipoxemia, ¿no? Sin embargo, en estos focos de consolidación puede haber fibrosis residual. Entonces, en pacientes que una vez resuelto el proceso infeccioso agudo presentan hipoxemia que perdura en el tiempo, sí está indicado hacer una tomografía para ver los tractos fibrosos o el grado de fibrosis posterior. Estas son las indicaciones de tomografía y me baso en unas guías publicadas por la Sociedad Fleischner. Esto ha sido publicado hace pocos días, donde ellos dividen la indicación de imágenes según si es que uno está en un medio con recursos abundantes o en un medio con recursos escasos. Y nuestra realidad en el Perú es que estamos en un medio con recursos escasos. Nosotros tenemos un retraso entre 3 y 4 días para obtener la respuesta de las muestras que mandamos para PCR. Entonces necesitamos poder actuar, necesitamos poder saber si el paciente puede tener coronavirus o no, para si se hospitaliza va a ir a la zona de pacientes sospechosos, y si se va a la casa también es importante para decirle al paciente que tenga una cuarentena estricta y que proteja a los otros miembros de su casa. La guía de Fleischner lo que nos menciona es en pacientes con sospecha de coronavirus que tienen enfermedad leve, ellos no recomiendan hacer ningún tipo de imagen. Yo creo que acá la única indicación es que si ustedes notan que el paciente no va a hacer la cuarentena de manera adecuada, al menos de que tenga la certitud de que tienen la enfermedad, esa sería la única indicación. Nosotros hemos tenido varios pacientes que un poco que empujan y nos dicen, bueno, pero yo necesito saber, y entonces sí hemos hecho tomografías en pacientes con enfermedad leve. Si es que hay factores de riesgo para deterioro, y esto acá vale un poco el olfato clínico del médico que lo está viendo en la emergencia, puede valer la pena hacer la tomografía simplemente para saber cuál es el grado de compromiso pulmonar y eso te puede hacer pensar si este paciente va a ir mal o va a ir bien. En pacientes que por más que tengan enfermedad leve muestran ya indicios de un deterioro clínico, si está indicado y la tomografía puede ser usada como un factor para decidir la hospitalización de este paciente. Y en pacientes que ya tienen enfermedad moderada, con criterios de hospitalización definitivamente está indicada porque te va a dar una idea del compromiso del parénquima pulmonar. Pacientes que ya tienen el diagnóstico de coronavirus, la única indicación es un empeoramiento clínico sin explicación en la radiografía. Estos pacientes que ya están hospitalizados, que uno ya sabe que tiene coronavirus, deberían ser seguidos con una tomografía portátil. Es un método más barato, es más sencillo y no hay que estar movilizando al paciente con el potencial riesgo de infectar a terceros. Sin embargo, si es que hay un empeoramiento clínico que no se explica por los hallazgos radiológicos, sí está indicado y en esos casos lo mejor es hacer una angiotomografía, ya que hemos visto varios casos de tromboembolia pulmonar. Y la tercera indicación es cuando hay una resolución de la enfermedad
con hipoxemia persistente, que no se explica por una infección activa, y en ese caso lo que se busca es valorar el grado de fibrosis. En pacientes que tienen resolución de la enfermedad y que están bien, que respiran oxígeno del ambiente con una saturación adecuada, no hay ninguna utilidad en hacer la tomografía. De hecho, es bien probable que encontremos opacidades en virus lustrado en esos pacientes y que más bien la tomografía nos asuste y no tiene ningún propósito. Es muy importante tomar medidas de protección en servicio. Tenemos que proteger a los tecnólogos, al personal de enfermería, a los otros pacientes y si es que están expuestos también obviamente a los radiólogos, ¿no? Lo ideal es todo personal que entre en contacto con pacientes, y yo acá creo que esto debería ser tanto pacientes sospechosos como los no sospechosos para coronavirus, debe seguir medidas estrictas de higiene de manos, una mascarilla simple para el paciente, una mascarilla idealmente N95 o mayor para el personal de salud, escudo facial o lentes, una bata descartable de manga larga y guantes. Los guantes y la bata no tienen que ser estériles, es simplemente una barrera de protección para el personal, ¿no? La tomografía no es un procedimiento que genera aerosoles, entonces en realidad no necesitamos mayor protección que eso. Es importante limpiar todas las superficies luego de que se termine el estudio. Se puede usar una solución con lejía, que es hipoclorito, o con amonio cuaternario. Y un tema que tal vez vamos a discutir al final es si debemos de dejar algún tiempo entre estudio y estudio. Nosotros acá, en la actualidad, estamos dejando entre 20 minutos y media hora entre estudio y estudio, pero básicamente porque la cantidad de estudios que hacemos ha bajado dramáticamente. Y yo tengo entendido que no hay nada escrito, tal vez esto sea un buen punto de discusión más adelante. Yo creo que por lo menos media hora debería dejarse para que se aire el ambiente. Después debemos de poner medidas de protección para el servicio, y esto también va de la mano de tratar de proteger a los pacientes que vienen con patología oncológica o que se van a hacer estudios que no están relacionados a una sospecha de infección por coronavirus. Lo ideal es poder segmentar los equipos. El problema es que para esto uno tiene que tener en su centro de trabajo más de un tomógrafo, y la realidad es que muchos centros de hospitalarios no tienen ni siquiera uno que funcione, ¿no? Pero si uno tiene 2 tomógrafos y los puede segmentar y decir, este es el tomógrafo para coronavirus y este es el tomógrafo para los pacientes, eso es lo ideal. Alternativamente, uno puede intentar segmentar por horarios y decir, en esta franja horaria yo voy a hacer los pacientes con coronavirus, y en esta franja horaria los pacientes que no son sospechosos, y los pacientes de emergencia que requieran algún tipo de estudio fuera de su franja horaria van a tener que esperar, ¿no? Y esto ya es una decisión que se tiene que tomar dentro del departamento, en coordinación con emergencia, con la unidad de cuidados intensivos, para que todo el mundo esté de acuerdo en lo que se está haciendo. Finalmente vamos a hablar de, ahora sí, los hallazgos tomográficos. La tomografía de tórax es muy importante, tiene la potencia de sugerir el diagnóstico antes de que el PCR se vuelva positivo, es más sensible y específica que la radiografía, la sensibilidad variable va entre el 85 y el 94%, la especificidad entre el 90 y el 95%. De hecho, este artículo le recomiendo que los lean. Ellos compararon casos de pacientes con neumonía por coronavirus y neumonía por otras neumonías virales, y la capacidad de los radiólogos que informaron estos casos de forma ciega de distinguir ambas fue bastante alta. Los hallazgos más frecuentes que vamos a ver, ya hemos discutido eso múltiples veces: opacidades en virus nivelado, típicamente periféricas, redondas, distribución subpleural o periférica es la más frecuente. Podemos ver engrosamiento septal, engrosamiento bronquial, consolidaciones y opacidades en pavimento loco van a representar una enfermedad más avanzada. Los hallazgos que podemos ver que son poco frecuentes son nódulos o halo reverso o signo del atolón. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y por lo general, en la mayoría de los casos, hay ausencia de fusión pleural o de linfadenopatía. De hecho, si uno identifica fusión pleural o linfadenopatía, debería pensar en etiologías alternas. Y acá vamos a ver básicamente varios ejemplos. Vamos a ir de neumonías leves a más severas, y se van a dar cuenta que la intensidad de la atenuación del parénquima pulmonar un poco nos va a hablar de la severidad del caso. Acá vemos, no sé si pueden ver mi... Acá vemos, ¿no?, zonas de opacidad en virus lustrado periféricas, un poquito más claras en el lado izquierdo que en el lado derecho. Aquí ya vemos nódulos subsóleos más definidos, esparcidos en ambos campos pulmonares.
Este caso más evidente. Una cosa que es típica para la neumonía por coronavirus es que tenemos la zona de opacidad en virus lustrado y el parénquima pulmonar adyacente es normal. Es como si lo hubieran dibujado con un lápiz. El límite entre el parénquima pulmonar afectado y el parénquima pulmonar sano es estrecho. Esta ya es una enfermedad un poquito más avanzada. Ya vemos algunos focos de pavimento loco. Acá ya vemos algunos focos de consolidación, ¿no? Entonces ya estamos hablando de enfermedades avanzadas. Nosotros hemos tenido un par de casos donde la afectación es unilateral. Este es un caso donde la afectación es un único segmento, el segmento anterior del lóbulo superior derecho. Esto es poco frecuente, pero se puede dar. Y nuevamente lo que vamos a ver son múltiples nódulos subsóleos a este nivel, ¿no? Este ya es un paciente con enfermedad más avanzada. Hemos visto el estado periférico, y esto acá también es bastante típico, zonas de pulmón subpleural que no están afectados. Acá nuevamente tenemos zonas de pulmón subpleural que no están afectados y que por más que están adyacentes a estas zonas de opacidad en virus lustrado con el patrón en pavimento loco, se ve como pulmón prácticamente normal. Esta ya es enfermedad avanzada y conforme va avanzando la enfermedad, las zonas de opacidad en virus lustrado se van volviendo más consolidativas, más densas y luego tienden a presentar pérdida de volumen. Acá vemos un paciente con afectación de múltiples lóbulos en ambos lados. Nuevamente, esto es bastante típico, las zonas de pulmón subpleural que está preservado, que es completamente normal. Lo otro que también es bastante típico es que el pulmón adyacente a los hilos pulmonares tiende a no estar afectado, ¿no? Si se dan cuenta acá el pulmón adyacente al hilo pulmonar es normal y siempre las opacidades son más bien periféricas. Nuevamente acá tenemos focos de engrosamiento bronquial que se asocia a las zonas de opacidad en vidrio lustrado. Acá tenemos engrosamiento bronquial y un poquito de bronquiectasias de tracción, probablemente porque el parénquima pulmonar ha sufrido daño y está traccionando sobre los bronquios, ¿no? Acá vemos las zonas de consolidación central y opacidad en vidrio lustrado periférico. Acá vemos el signo de halo reverso o de atolón. Este es un ejemplo, atolón es una isla de estas que hay en el Pacífico, donde tenemos la isla periférica y un lago en el centro. Y esto acá es básicamente lo mismo que se va a ver en el pulmón, ¿no? Donde vemos la opacidad pulmonar periférica y pulmón aireado en el centro. Esto es una enfermedad ya más severa, donde ya vemos consolidación del parénquima pulmonar periférico. Acá vemos opacidad en pavimento loco. El pavimento loco, esta es la imagen típica, pero básicamente lo que significa es una opacidad en vidrio lustrado con engrosamiento septal. Vemos las dos cosas al mismo tiempo y eso tiene esta apariencia típica, ¿no? Y acá vemos afectación de prácticamente todo el pulmón superior derecho, ¿no? Es una enfermedad severa. Nuevamente otro caso de enfermedad avanzada, donde acá vemos focos de opacidad en pavimento loco, acá focos más consolidativos. Y nuevamente, adyacente a estas zonas que uno ve que están severamente enfermas, podemos ver pulmón que está completamente sano. Y esto acá también es bastante típico, ¿no? En las otras neumonías virales, por lo general, uno no ve una transición tan estrecha entre el parénquima pulmonar enfermo y el parénquima sano. ¿No? Esto vemos otro caso de enfermedad severa, con afectación casi completa a nivel del lóbulo derecho, del pulmón derecho, y más parchada en el pulmón izquierdo. ¿No? En un tercer caso, donde tenemos afectación bastante severa. Conforme la enfermedad avanza, estos focos de opacidad en virus lustrado, en pavimento loco y en consolidación, se van a tender a retraer y a formar atelectasias, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos múltiples bronquios, uno al costado del otro, lo que sugiere que ha habido pérdida de volumen. Estos bronquios están muy grandes para, considerando lo periférico que son, que probablemente también representen bronquiectasias de tracción, y esto acá sugiere que ha habido destrucción del parénquima pulmonar circundante, el cual está colapsado y traccionando. Es muy importante la siguiente acotación, que todos estos hallazgos que yo les he comentado son extremadamente específicos en pacientes sanos. El grueso de las personas que caminan, que van a venir, gente que no tiene ninguna patología previa y que por lo tanto sus pulmones deberían ser completamente normales. Nosotros trabajamos con Oncosalud y tenemos un porcentaje alto de pacientes oncológicos. Entonces acá les traigo un ejemplo de una tomografía que fue adquirida en noviembre del 2019. O sea que esto es imposible que sea neumonía por coronavirus. Y lo que estamos viendo es neumonitis por quimioterapia y radioterapia en un paciente con cáncer de pulmón.
Entonces, es importante que todos estos hallazgos que les he comentado como altamente específicos para neumonía por coronavirus se vuelven significativamente menos específicos en pacientes oncológicos que tienen neumonía organizativa criptogénica o que están en algún tipo de tratamiento biológico o han recibido radioterapia, ¿no? En esos casos hay que tener mucho más cuidado en el diagnóstico. Y lo otro que hemos también comenzado a ver, y estos son casos de nosotros, es eventos trombóticos. Acá tenemos un paciente de 81 años que tiene una perforación del intestino delgado con una colección y aire en esta zona, en un absceso que se ha formado, y que finalmente dio positivo la prueba rápida para coronavirus. Nosotros pensamos que probablemente la perforación del intestino delgado fue secundaria a un émbolo mesentérico, ¿no? Ya que tenemos un segundo paciente con un tromboembolismo pulmonar al lóbulo inferior. Esta es una foto de la bibliografía de un niño que presentó acroisquemia también positivo para coronavirus. Entonces es importante pensar que si vemos algunos de estos eventos trombóticos, potencialmente podrían ser secundarios a la infección. En cuanto al curso tomográfico de la enfermedad, se describen 4 etapas. Una etapa temprana, que son los primeros 4 días, donde la tomografía puede ser normal o podemos ver focos de opacidad en virus ilustrado tenues, como las primeras imágenes que les mostré. Acá tenemos un ejemplo. ¿No? Nuevamente, parénquima pulmonar afectado inmediatamente adyacente a parénquima pulmonar completamente sano, probablemente esto represente un lobulillo afectado y adyacentes lobulillos que están preservados, ¿no? En la etapa progresiva, que sea entre el 5º y el 8º día, hay un aumento de la extensión de opacidades en virus ilustrado y estas van a tender a tener mayor densidad. Se pueden ver focos de opacidad en pavimento loco o de consolidación. La etapa máxima, que es entre el 9º y el 13º día, hay un aumento de la extensión de opacidades en virus ilustrado con focos de pavimento loco y consolidación, que llega a un punto máximo. Y por lo general, este es el peor momento clínico del paciente. Frecuentemente estos pacientes, si tienen afección severa de los pulmones, van a entrar en ventilación mecánica y ya no van a poder desplazarse. Entonces, en estos momentos, en realidad, uno no necesita tomar las tomografías. Nosotros agradecemos a estos colegas de China que hicieron el trabajo, pero en realidad si uno ya sabe que esto va a ocurrir, el seguimiento radiológico es perfectamente aceptable. Lo único que uno tiene que valorar es si es que hay un aumento en las opacidades en los campos pulmonares, tanto en la extensión de las opacidades como en la densidad de las mismas. Y finalmente, después de los 14 días, el paciente va a ir a una etapa de absorción o de fibrosis, ¿no? Y en estos casos, las zonas de parénquima pulmonar que estaban consolidadas o que estaban con opacidades en vidrio ilustrado van a ir por uno de 2 caminos, o va a haber una resolución o van a ir a fibrosis con engrosamiento septal, bronquiectasia de tracción, ¿no? Y eso puede causar hipoxemia prolongada. Y acá vemos otro caso de la literatura, ¿no? Donde vemos primero una opacidad tenue, esta opacidad aumenta de tamaño con focos de consolidación, va desapareciendo en el día 11 y en el día 20 desaparece casi por completo y nos deja detrás una zona de engrosamiento septal, ¿no? Acá vemos una pequeña bronquiectasia. Finalmente es importante que cuando uno ve pacientes debe de dar 2 datos que son, me parece, de suma importancia. El primero, hay que dar el grado de sospecha de neumonía por coronavirus, y esto básicamente en 4 niveles. Uno es altamente sugestivo de neumonía por coronavirus, que es todos los hallazgos que ya hemos visto. El segundo es indeterminado para neumonía por coronavirus, y acá básicamente lo que uno va a ver son opacidades en virus aislado de distribución central y confluente que no siguen ninguno de los patrones previamente descritos. Y acá simplemente rápidamente le voy a enseñar 2 pacientes. El primer paciente fue la paciente que les mostré que tuvo la perforación de intestino delgado, y lo que ella mostraba era focos de opacidad en virus ilustrado, una tendencia más bien central, si se dan cuenta. Algunos focos de atenuación de mosaico, por ejemplo acá hay un poquito menos, acá también hay un poquito menos, pero este es un patrón completamente no específico. Esta paciente terminó teniendo coronavirus, o sea que estas opacidades en virus ilustrado potencialmente han sido secundarias al coronavirus. El segundo paciente que les muestro es un paciente oncológico que tiene una leucemia, y este es un estudio también del año pasado, me parece de octubre, o sea que esto definitivamente no es coronavirus, ¿no? Pero vemos opacidades en virus ilustrado con tendencia a opacidades en árbol en brote de la vía aérea distal, no en ambos campos pulmonares. Pero son patrones que no son específicos, ¿no? Nosotros los informamos como indeterminados. Finalmente, si es que vemos alguna otra patología que puede explicar la tos, la fiebre o el malestar respiratorio, como consolidación, atelectasia, cavitación,
árbol en brote, hay que ponerlo y hay que decir que esto sugiere que el paciente tiene otra patología que explica la sintomatología. Y bueno, el cuarto nivel es una tomografía de tórax sin signos de patología pulmonar aguda. Y recuerden que hasta el 10% de los pacientes con infección inicial por coronavirus cuentan una tomografía normal. Y lo segundo que uno debe dar es la severidad del compromiso. Uno no debe quedarse simplemente decir altamente sugestivo de neumonía por coronavirus, sino debe decir si es que hay una afectación leve, moderada o severa del parénquima pulmonar, porque esto le va a ayudar a nuestros amigos clínicos en tomar decisiones de si el paciente se va a quedar hospitalizado, se va a ir a su casa con seguimiento, y si se va con seguimiento, si este seguimiento tiene que ser estricto o no, ¿no? Y esto ellos ayudan a decir que el paciente tiene comorbilidades y cómo está clínicamente en el momento que lo están atendiendo. Les recomiendo este artículo de la Sociedad Americana de Radiología, que es el consenso de expertos de cómo informar las tomografías de tórax. Y quiero terminar nuevamente repitiendo los puntos claves. La sensibilidad del PCR es baja, entre 60 y 70%. Nuestra serie fue de 60%. También es importante saber que hay pacientes que pueden tener una tomografía normal y tener la infección, o sea, que no lo usen para descartar la presencia de la infección. Es importante cuidar al personal médico y a pacientes que vienen con patología que no es de coronavirus. No se olviden que hay personas asintomáticas respiratorias que pueden servir de vector y contagiar esta enfermedad. Los hallazgos tomográficos iniciales son opacidades en vidrio ilustrado periférico y bilaterales, focales o multifocales. Conforme la enfermedad avanza, esto se va volviendo en opacidades en pavimento loco y en consolidación, y en la resolución va a haber una limpieza lenta, que puede durar un mes o más y puede dejar fibrosis residual. La resolución por imágenes es muy posterior a la resolución clínica, y entonces solo vale la pena adquirir una imagen control en un paciente que está de alta si es que hay hipoxemia o hay algún hallazgo clínico de base. Estas son las referencias. Esta presentación se la estoy pasando al doctor Ubertino para que la pueda poner en la página de la sociedad, o en cualquier caso, si ustedes desean, me pueden escribir y yo se las mando. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Telles por esta excelente presentación. Es que se duerme tarde y Entonces, a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Acá hay algunas preguntas que han ido enviando los asistentes a la presentación. Doctor Ubertino Díaz, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo está, José? Tenemos una pregunta que dice si es que se puede diferenciar la neumonía viral de la neumonía ¿Se puede diferenciar la neumonía bacteriana de la neumonía viral utilizando el ultrasonido? ¿Hay algún criterio? Sí, los trabajos que indican que en la neumonía viral, en este caso estamos hablando del COVID, solamente prácticamente los signos son similares. Lo que se ha encontrado, como he mencionado, hay un trabajo de Doppler. En los focos de consolidación no hay vascularización en neumonía viral, y en los focos de consolidación de tipo bacteriano hay vascularización. Los otros signos, engrosamiento pleural, disrupción de la continuidad pleural, todo es similar, ¿no? No es la clínica, obviamente no va a hacer mucha diferencia, son prácticamente similares, pero lo único que hemos encontrado en esta revisión que hemos realizado es el Doppler. Ok. Tenemos una pregunta para el doctor César Ramírez, no sé si nos escucha. Sí, te escucho. La pregunta es si es que existe, ¿hay alguna recomendación para aplicar el score Rale para poder clasificar la severidad en la radiografía? Mire, hay varios trabajos que están mencionando los scores. Uno de ellos es el trabajo de Hong Kong, que lo referí, después el grupo español y también el italiano. Y obviamente si hay una buena relación y una comunicación constante
con los clínicos, estos scores van a ser importantes. Básicamente se trata de dividir en la radiografía de tórax, frontal, los campos pulmonares y le van dando determinados números. Y eso va realizando, va viendo en la evolución del paciente si hay severidad o no hay severidad. Entonces, como le digo, esto va a ser importante dentro del contexto que se realiza y el trabajo conjunto con los clínicos. En nuestro caso, en el hospital, hacemos básicamente el informe y con esto es suficiente. Obviamente, de acuerdo a la cantidad de los pacientes, vamos a definir también y trabajar con los scores que son importantes, sobre todo para ver el grado de afectación de moderado a severo y la recuperación y en algunos casos la complicación. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta para el doctor Ubertino. No sé si nos escucha. Si te escucho, ¿podemos compartir este video? ¿Puedes aperturarlo para todos los panelistas? Ok. Tenemos una pregunta para el doctor Ubertino. Dice si es que la utilidad de la ecografía en el triaje y el manejo del COVID se está utilizando en algún centro o está todavía en el marco teórico. La experiencia nacional no tenemos. Esta es una experiencia de China, experiencia más de italiana y de España, ¿no? Por ejemplo, en Italia se ha visto desbordado los centros de tomográficos donde al final han tenido que usar ecografía y se han dado cuenta que la ecografía tiene un valor importante, como lo están reportando. Cada vez hay más estudios donde avalan que la ecografía es útil, ¿no? No solamente, como he mencionado, para ver derrame pleural, sino por focos de consolidación. Los focos de consolidación, felizmente, en este caso para imágenes, es más subpleural, basales, obviamente es más accesible al ultrasonido, ¿no? Tenemos una... Hay una pregunta también acá que comenta si es que hay utilidad de la elastografía en la evaluación de la patología COVID-19. No, no tendría sentido hacer una evaluación elastográfica para un foco de consolidación, ¿no? No Tenemos acá hay... también otra pregunta de si es que hay experiencia con el uso de transductores inalámbricos en las UCIs, si es que se están utilizando. En este momento, a nivel nacional, no tengo conocimiento que alguna clínica en privado puede estar usando o algún colega en particular puede estar usando, pero en las instituciones grandes, los hospitales grandes, todavía no contamos con el equipo portátil inalámbrico. Estas son experiencias italianas, obviamente, que sí lo están usando, que es más factible porque es obviamente menor riesgo de infección o de contaminarse. Es fácil hacer también la limpieza de un equipo pequeño, ¿no? Inalámbrico, no se usa el cordón que prácticamente puede ser un foco más de contaminación. Una pregunta que tenemos para el doctor Treyes, no sé si nos escucha. Sí, sí. Hay una pregunta que comenta si es que se puede clasificar el grado de severidad COVID con tomografía a través de la clasificación CORRATS. Y a mí no me gustan las clasificaciones en general. Les soy perfectamente honesto, esta clasificación en especial no la conozco. Cuando uno decide usar alguna clasificación, ya sea para esto o para algún tema traumatológico o lo que fuera, es importante hablar con el médico que te manda el paciente para que sepa de qué estás hablando y los dos se ponen de acuerdo y usan la clasificación.
Yo creo que es importante dar una idea de si esto es leve, moderado o severo, ya sea subjetiva personal, usando la clasificación que se ha decidido en conjunto con los médicos de UCI, pero o sea, es importante decir qué es lo que a uno le parece. Si prefieres hacerlo de una forma más objetiva, utilizando una clasificación excelente, pero asegúrate que el médico que te ha enviado al paciente conoce esa clasificación y sabe de qué estás hablando. Otra pregunta también para el doctor Treyes, tenemos que si es que se puede diferenciar el patrón COVID-19 y de la enfermedad por AH1N1 por tomografía. De hecho, justo el paper que les he puesto ahí, está en el Radiology del último mes, es una comparación entre neumonías por coronavirus y neumonías virales, y hay por rinovirus, por H1N1, etcétera, etcétera. Entonces, ellos fueron como 8 radiólogos, y hay unos radiólogos que tenían sensibilidad y especificidad muy alta, por encima del 90%, y hay unos radiólogos que tenían muy baja, entre 20 y 30%. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo considero que sí. A mí me parece que esto es algo que yo nunca había visto antes en mi carrera, y me parece que es bien específico, sobre todo cuando dice patrón típico de estos nódulos subsólidos periféricos redondos con preservación del pulmón subpleural. Eso no hay nada más que se vea así. Hay algunos casos que son un poquito más dudosos, pero no son los más frecuentes. Hay una pregunta muy interesante acá, de que si es que hay algún tema médico legal involucrado en utilizar el término COVID-19 en los reportes de radiología. ¿Hay algún tema con las aseguradoras? Yo no sabría. Yo creo que no estamos ahorita para preocuparnos por el médico legal. Hay que ayudar a los pacientes, hay que ayudar a los médicos tratantes. Si uno sabe que lo que está viendo es neumonía por COVID, hay que ponerlo. Peor es que el paciente se vaya a una planta general y contagie a las enfermeras, a los médicos, a los otros pacientes. Pues además queda en segundo plano esto, ¿no? Porque estamos aprendiendo de una enfermedad y los temas médicos legales quedan en un segundo nivel. Comparto la opinión. Yo pienso que en este momento la situación es de salvar vidas, ¿no? Y si nosotros hacemos un aporte mediante el estudio por imágenes, sería importante para recuperar vidas o salvar vidas, ¿no? Ok, bien. Habiendo así absuelto la mayoría de las preguntas, vamos a dar por concluido este seminario web. Agradecemos a todos los participantes, tanto del Perú como del extranjero. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes estas charlas. Agradecemos a los ponentes por sus excelentes disertaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.